La verdad que hablábamos con Perla hace un ratito, estamos ahí. Esta es la última clase antes de nuestro encuentro de cierre, que está programado para el día 20. En esa instancia, hola Selmira, en esa instancia vamos a escuchar el relato de los casos con la riqueza de sus análisis. Decirles que somos 11 grupos, entonces posiblemente hagamos como 2 momentos en la próxima encuentro, el día 20. Posiblemente escuchemos a 6 grupos, hagamos un recreadito de 10, 15 minutos y después hagamos las otras 5 escuchas, justamente para tener oídos atentos, ¿no? Y poder, bueno, al final hacer un cierre y algunas devoluciones. Sí, posiblemente sea una clase que nos lleve 2 horas, 2 horas y media, más o menos, de cierre. Así que, bueno, tengamos ahí preparado y agendado ese encuentro. Es fundamental que estén todos los miembros del equipo y siempre, como decimos con Perla, que se pueden repartir la palabra, pueden usar en esa exposición las herramientas que a ustedes les queden más cómodas, más amenas. Hay grupos que quizás a partir de una imagen empiecen su diálogo o quizás usan un PowerPoint más usual en una clase o quieren mostrar un minuto de alguna escena. En eso, como siempre, les decimos, siéntanse con la libertad de la expresión en el lenguaje que a ustedes les resulte más viable, más cómodo, más fructífero. Sí, una cuestión de encuadre temporal necesaria que vamos a tener que tener muy, muy presente. Los equipos no podrían estar extendiéndose más de 10 minutos, ¿sí? Justamente para hacer viable el encuentro, ¿no? Entonces, la invitación es que quizás a lo mejor con antelación a la puesta en escena en la clase, ustedes pueden hacer un micro ensayito, tomarse el tiempo, ajustarse entre ustedes. La dimensión temporal no es una dimensión menor en la docencia, ¿no? Nuestras coordenadas son espacio y tiempo. En este momento el espacio es la virtualidad, pero el tiempo sigue siendo una variable que tenemos que aprender bueno, a organizar, a trabajar, a, en un punto, bueno, a ingresar una intervención en relación a cómo manejamos el tiempo. Así que eso sí es un pedido, que no se extiendan más de 10 minutitos y que usen el recurso para la exposición que más les convenga, que se sientan más cómodos. En relación a la escritura y a la puesta al aire para todo este grupo de las producciones escritas, cuando termine esta clase vamos a habilitar, digamos, ya el foro de entrega, sabiendo que tienen hasta el día 16, por supuesto, para hacer esa entrega. El compromiso es llegar al momento de la exposición con las lecturas, en la medida de lo posible, de esos escritos, de esos ensayos, de esos análisis de los compañeros, de las compañeras. eh, y siempre, bueno, con alguna pregunta, con algún aporte ahí anotadito, si al momento de la lectura nos suscitó, digamos, eh, bueno, nos despertó el interrogante o el comentario, bueno, traerlo y en un momento del cierre lo podemos compartir, justamente. Esas son las coordenadas de trabajo para nuestro último encuentro. Hoy, justamente, como recién adelantábamos al saludarnos, la idea es trabajar algunas ideas eh, en relación a 4 autores que tenemos en nuestra bibliografía obligatoria que abordan diferentes
aristas de la relación docente-alumno. Tenemos allí el texto de Estanislao Antelo, quien nos lanza la pregunta que uno cuando la lee dice, bueno, a ver, ¿por dónde va el texto? ¿Quién precisa un educador? ¿Quién necesita un educador? ¿No? Provocadora la pregunta de Antelo. Tenemos un texto de Philippe Mérieux que se llama Educar en un mundo sin referencias, los desafíos de educar en un mundo sin referencias, que es un texto, en realidad es una transcripción de una conferencia que él da en Argentina, en Buenos Aires, en el año 2006, em, donde, bueno, él bajo este título comienza a analizar algunos aspectos de la llamada crisis de la educación, pero después 5 referentes en este momento de la historia de la humanidad, ¿no? Al menos desde hace 15 años atrás, pero bueno, hay muchas cuestiones que tienen plena vigencia de las que él dice, ¿no? Su pensamiento en sí es sencillo y al mismo tiempo de tanta profundidad, con tanta profundidad, ¿no? Yo ahí voy a partir de lo último que él dice. Y luego tenemos un texto de Nicastro que nos invita justamente a retomar lo cotidiano como un acto político, lo cotidiano que ocurre en las instituciones educativas como un acto político. Esta autora tiene un posicionamiento metodológico, ¿no? Ustedes van a ver en diferentes textos o escritos o libros que ella va presentando, digamos, se dedica mucho a la gestión, Sandra Nicastro también, y ella asume que para poder trabajar en pedagogía hay que comenzar con un movimiento que es la desnaturalización de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Ella dice, bueno, nosotros hemos transitado décadas de nuestra vida en el sistema educativo y hay muchas cuestiones que las tenemos incorporadas como que así son, como que son naturales, como, bueno, parte de lo que debe ser, que si quisiéramos intervenir pedagógicamente sobre la realidad educativa, necesariamente tenemos que desnaturalizarlas, desnaturalizarlas, que objetivarlas, que preguntarnos por lo que parece obvio en educación, em, pero que en definitiva es una construcción de la humanidad, ¿no? Siempre decimos, son construcciones que así como se armaron, se elaboraron, se montaron, se instituyeron, ¿sí? En un proceso, por supuesto, también son pasibles de ser modificadas esas realidades, ¿no? Y asumir eso nos posiciona a nosotros como sujetos también con posibilidad de cambiar algo. La cosa no está dada de acá para siempre. La cuestión es modificable. Entonces, Sandra Nicastro justamente nos llama a desnaturalizar lo obvio, a, a volver a mirar. Ella dice, volvamos a mirar lo que pasa en las instituciones, pero con una mirada novedosa. Quiero tomar tres parrafitos, tres ideas que ella habla en relación a la mirada. Dice, salgámonos de las miradas que capturan, de las miradas que clausuran, de las miradas, paradójicamente, que nos dejan ciegos. Y con esto ella justamente asume, ¿no? De volver a ver las instituciones con ojos de posibilidad de cambio, en definitiva, ¿no? Y en esa posibilidad de cambio tenemos que reconocer nuestra potencia como sujetos que pueden incorporar, ingresar, intervenir ese cambio.
Bueno, a partir de esto, ella presenta un caso, una experiencia de la inauguración de una escuela en un pueblo. Y me interesa ese texto, además, por esta mirada que ella nos invita a tener, ¿sí? Cotidiana, por su potencia, digamos, en darnos algunas herramientas para pensarnos no solamente como sujetos pasivos en las instituciones, sino eh, activos. Además, ella retoma de algún modo el concepto de experiencia, sin nombrarlo a La Rosa. No lo nombra Jorge La Rosa, pero habla de la experiencia como acontecimiento, ¿no? Y la inauguración de esta escuela que ella relata como un acontecimiento en la sociedad. Ahí te quiero leer, María. Ah, que abro chat. ¿Podés hacerlo? Estoy sin la compu acá, Ani, estoy con el teléfono. No lo puedo abrir. Ah, bueno, Marian, lee vos, dale. ¿Querés que dale? Porque No, yo sí tengo... se corta Vana, por eso no me Dale, quería léelo, meter léelo, en el... hablalo. No, digo que no solamente que nos llama a revisar lo obvio, sino que le da gran potencialidad a lo ciego, ¿no? A los puntos ciegos como posibilidades de los que puede apropiarse esa nueva mirada que propone, ¿no? Lo no visto aún, ¿no? Que eso también está como interesante en la propuesta de Nicastro. Y en lo ciego, en lo que Sí, tal cual. nos deja paralizado, también están incluidas las malas experiencias, esas huellas que dejan a algunos docentes o que podemos dejar a algunos docentes de algunas situaciones que no son del todo agradables o lindas y que dejan una huella, pero que tenemos que tener la capacidad para sacar lo bueno para nosotros no repetir. Acá está el docente que queremos ser y el docente que no queremos ser. O sea, en estos textos también es para reflexionar sobre esas situaciones. Les digo esto porque a veces nos pasó a nosotros, Ani, ¿te acordás cuando presentamos nuestro caso? Fue esa docente que por distintas circunstancias de la vida yo había tenido oportunidad de tenerla cuando inicié mi carrera en el 2001, que era una de las mejores, esas docentes que siempre están, que te apoyan, que te levantan, que te permiten soñar. Bueno, nosotros en nuestras carreras trabajamos mucho eso de sacar el artista y hacerlo soñar, ¿no? Y era esa clase de docente que siempre estaba. Yo dejé la carrera y cuando vuelvo y me encuentro con mis compañeros nuevos, volvimos a tener esa docente. Pero no era la docente que yo conocía. Era Tronchatoro en persona. Entonces, con situaciones de violencia prácticamente, con situaciones muy feas y, y a veces había hasta maltrato, chicos, hacia otros estudiantes, que cuando ella se daba cuenta que ese estudiante era como más débil, que se callaba, que no contestaba, pero no saben cómo les daba, ¿no? Disculpen la expresión, los agarraba y era un maltrato y a veces muchos dejaron. Y, y cuando salías del aula,
volví a ser la docente que había conocido yo en aquel entonces. Entonces nos dejó a quien ella le caía bien, era divina, pero al débil, a ese o que no le caía bien, no saben cómo maltrataba. Entonces nosotros tomamos ese ejemplo, que me acuerdo, algunos lo conocerán, Elso Balsacci, es grandote, muy en físico, muy parecido a esta docente, y cuando Enzo nosotros hicimos una puesta en escena. Sí. A uno de nuestros compañeros lo trató mal, y un compañero al que amamos, Jairo, quedó descolocado, no supo qué hacer y se hizo chiquito en el banco, y fue terrible porque se pudo notar cómo trataba esa docente. Entonces nosotros no queremos ser esos docentes que dejan esas clases de huella, queremos ser otro tipo de docente. Entonces en lo ciego, también está esta situación que tenemos que analizar. Perla, lo que acabas de contar, justamente me ayuda a introducirles a otra de las autoras que queríamos de algún modo traer a esta clase, que es Paula Pierela. Paula Pierela nos habla sobre la autoridad pedagógica en la universidad. Ella investiga eso, ¿no? Es su tema de investigación, es rosarina, Paula Pierela. Y ella nos habla de que la autoridad pedagógica es una relación social, tiene que ver, se juega en el vínculo, ¿no? Vos, Perlita, justamente has hecho una narración de un vínculo. Y también nos habla de una autoridad pedagógica que es dinámica, ¿no? Que ese reconocimiento que ustedes tuvieron en algún momento hacia esa docente, bueno, cambió, ¿no? Evidentemente hubo ahí una modificación, un cambio. La autoridad tiene que ver, ella va a decir, con el reconocimiento, pero es un reconocimiento que es limitado, que es temporal y que es dinámico. ¿Mm? Yo cuando preparaba la clase también me acordaba hay una narración de ustedes en el foro. A ver, voy a silenciarte. Ahí está, Perlita, porque se te escuchaba con mucho ruido de fondo. Sí, vale. Sí. Ahí está, gracias. Hay una narración de ustedes en el foro de un profe de teatro. El caso del grupo de María Cielo, a ver, ya les digo quiénes conformaban ese grupo. Justamente que hablan de este cambio, ¿no? De posición o de mirada en relación a la autoridad, que en algún momento hay profes que nos parecen o generamos un vínculo inicial de mucho reconocimiento al cual nosotros les otorgamos mucha autoridad pedagógica, pero el poder, ese poder es dinámico, ¿no? O sea, no existe, no existe de una vez y para siempre, puede cambiar. Y ese es un rasgo también de la autoridad pedagógica en estos tiempos, ¿no? O sea, eh, Pierela habla justamente de que hay una reconfiguración de cómo pensamos la autoridad pedagógica. Eh, bueno, en la Edad Media no se cuestionaba, no era un problema este tema, ¿no? Porque la autoridad tenía que ver, estaba enlazada con la autoridad que daba el monasterio, lo divino, bueno, quienes enseñaban en el contexto de los monasterios eran poseedores de una verdad divina y absoluta. Ella va a decir que la preocupación por la autoridad es una preocupación más de la modernidad, ¿sí? Como época. Y luego, en este contexto, donde la eficacia o la eficiencia simbólica de las instituciones, bueno, se la conciben de declive,
el solo hecho de estar nombrado como profesor no nos asegura, digamos, el reconocimiento de nuestros estudiantes, ¿no? La autoridad ya no se posee, la autoridad se gana. Esa es una hipótesis sobre la cual Pierella asienta, digamos, su trabajo. Y en ese ganarse la autoridad, en ese ganarse el reconocimiento, juegan mucho más las características y los carismas personales en esta época que hace quizás 50 años atrás, 60 años atrás, en plena modernidad, ¿no? Donde el solo hecho del nombramiento, bueno, generaba un reconocimiento per se, ¿no? En nuestros estudiantes. La figura del profesor allí en la tarima, incluso en nuestras universidades, aún persisten en algunos edificios justamente el lugar de la tarima, donde el profesor en lo físico, ¿no? Desde allí daba su cátedra, afirmando aún en la infraestructura edilicia un lugar de asimetría visible, de superioridad. Hoy entendemos que, a ver, la relación pedagógica es una relación asimétrica, o sea, eso indudablemente. Somos nosotros los docentes, ustedes los docentes en sus cátedras, los que tienen, digamos, la posibilidad de planificar, de organizar esta temporalidad, de saber qué vamos a trabajar o cómo vamos a trabajar en cada clase, cada unidad. Hay un poder en eso, pero también hay un reconocimiento en la igualdad de derechos, ¿no? O sea, la relación pedagógica es asimétrica, pero se fundamenta en un reconocimiento de igualdades de derechos. Ambos docentes y estudiantes somos personas, tenemos los mismos derechos y tiene que haber un respeto recíproco, ¿no? No nos habilita hoy el lugar de la docencia como un lugar donde, diría Perla, la profe Tronchatoros, no nos habilita el maltrato, no nos habilita a el no respeto, ¿no? Hay una igualdad de derechos con nuestros estudiantes. Y esa autoridad, dale Marian, ahí estás levantando la manito. No, pero querés, era para hacer un aporte nomás. Dale. ¿Querés terminar? No, dale. Ok. No, a mí Después te sigo. Esto de la autoridad pedagógica, que me parece un temón en este noviembre, digamos, en el noviembre en el que se cierran las cátedras y se cierran las notas y se dan las devoluciones a los estudiantes y demás. Yo digo, sí, por supuesto se juega en el vínculo y por supuesto que hay características personales y de la particularidad del espacio curricular y de la cátedra y cómo ha sido planteado y pensado por el docente, pero hay mucho de institucional también, ¿no? Es decir, a ver, expresiones, digo, a lo mejor hay discusiones o cuestiones que se discuten, por ejemplo, en orden a las condiciones, ¿no? Digamos, de aprobación o de regularización o de promocionalidad, que se discuten en unas instituciones y que sería impensado esa discusión en otras instituciones, digamos, ¿no? Entonces, y uno es el mismo docente, y entonces por ejemplo, el que no se hayan cumplido determinados requisitos y eso, cegar la posibilidad de la promocionalidad de un estudiante en una institución puede terminar siendo en un reclamo que termina en rectorado, y en otra institución algo que el estudiante no se le ocurriría pensar en demandar. Entonces yo digo, ahí hay un punto que lo de la autoridad también tiene que ver con un contexto institucional que enmarca por lo pronto esa autoridad pedagógica. Sí, y la otra nota la otra nota que quería agregar con respecto a esto de lo catedrático y la distancia y la simetría, bueno,
Bueno, habría que verlo en el sistema en general. Yo tengo ahí como unas notas bastante difíciles en ese punto. Yo creo que la simetría es significativa si está puesto en términos de la transferibilidad que un docente tenía o tendría respecto de sus aprendientes. Es decir, esto de la expertise, de la experiencia, de la cantidad de horas aula y horas del oficio que un docente tiene. Lamentablemente el modelo probablemente específicamente universitario va hacia modelos de donde la asimetría está dada por una cantidad de reconocimientos académicos que tenga esa persona. Es decir, por ejemplo, si terminó doctorado, ¿no? Y nosotros sabemos que hoy el sistema educativo de la investigación y de la universidad está formando o permitiendo doctorados a los 28 años, donde no empezó a moverse el amperímetro en clase, por ejemplo, ni hablemos de los oficios. Entonces, son docentes que quizás han leído, digamos, están más cerca de los estudiantes porque la verdad han leído un poco más que los estudiantes que están sentados, pero no está este punto de la transversalidad. Entonces, sí está bien eso del catedrático, el doctor, ¿no? Donde el doctorado era algo a llegar después de tantos años, está más cercano, pero también sobre qué está planteada esa cercanía y cuánto se ha perdido en la transversalidad en orden a esto de la transferencia que se producía entre docente y aprendiente. Bueno, esas dos notas que tengo de discusión con respecto a la autoridad pedagógica. Y vos sabés, Marian, que Pierela nos da algunas respuestas en relación a tus dos notas muy pertinentes. Ella va a hablar justamente de que la autoridad pedagógica tiene que ser entendida en el marco del orden simbólico institucional en el cual se da esa relación social, ¿no? Como vos bien decís, Marian, hay aspectos que en algunas instituciones son valorados de determinada manera y tienen determinada jerarquía y en otras instituciones no. Entonces, ella advierte que si uno quisiera estudiar este tema, necesariamente no puede obviar describir ese orden simbólico y cuando veamos, cuando trabajemos en cultura institucional universitaria, vamos a ver ese concepto de orden simbólico, porque allí juegan las creencias, los valores, o sea, las jerarquizaciones de esos valores en el marco de cada institución. Eso, innegablemente. Y después también ella, Paula Pierela, retoma algunas categorizaciones de Weber en relación a la autoridad pedagógica, y ella va a decir que en la universidad están presentes como tres modelos de autoridad, ¿no? El modelo de autoridad carismática, el modelo de autoridad racional legal y el modelo de autoridad más tradicional, ¿no? Esto que vos mencionas, Marian, de las titulaciones, ¿no? De ser doctor a los 28, tiene que ver con un modelo de autoridad racional legal. O sea, al título lo tenés. Legalmente en la estructura jerárquica y piramidal, el que tiene un doctorado está, digamos, no quiero decir la palabra valorado, pero tiene una herramienta, tiene un reconocimiento legal por sobre del que tiene una licenciatura. O sea, eso es indiscutible en la estructura organizacional. Los concursos, o sea, uno accede a un cargo por un concurso que de algún modo en los criterios que valora para nombrar a un docente, seguramente están las titulaciones, está la experiencia en el campo profesional específico. Bueno, ahí cada tribunal arma, ¿sí?, sus criterios valorativos, ¿no?, al momento de nombrar un docente en un cargo. A mí particularmente me pasó una experiencia y se las cuento, porque la verdad que viene a colación de esto.
hace algunos años me tocó ser parte de un tribunal de concurso en la Universidad Nacional, em, en un área como la tecnología educativa, donde uno, digamos, en ciencias de la educación, está bien tener el doctorado, el postdoc, en fin, pero también nosotros en un perfil profesional contemplamos el asesoramiento pedagógico. Y para uno asesorar a un docente, digamos, tiene que tener, nosotros en el tribunal lo entendimos así como equipo de trabajo, alguna experiencia por las aulas, por ejemplo. Difícilmente pueda asesorar pedagógicamente un doctor que nunca tuvo contacto con la docencia, por más que tu especificidad en la investigación haya sido la tecnología educativa. O sea, pero esto que yo les estoy enunciando, digamos, es cuestionable. Es cuestionable en el ámbito de la universidad y de pensar un concurso y a quién le damos el cargo. Bueno, sucedió, sí, que se presentaron varios profesionales a ese concurso. Teníamos gente que tenía postdoctorados y teníamos una licenciada que tenía una experiencia de asesoramiento específico en TICs, bueno, muy, muy rica. Bueno, como jurado tomamos la decisión por esta segunda persona y la verdad que se levantó desde el aparato burocrático, digamos, legal, toda una alerta en torno a nuestra decisión, porque la universidad como institución también burocrática, racional, legal, nos decía que cómo iba a ganar alguien que fuese licenciado y no un postdoctor, ¿no? Bueno, tuvimos que fundamentar, la cosa salió bien, digamos, ¿no? Terminó bien, final feliz. La profe que ganó, licenciada, con una vastísima experiencia en asesoramiento en tecnología educativa, desempeñó su cargo. Pero hubo todo una alerta institucional, unas preguntas, en fin, que se pudieron fundamentar. El otro modelo de autoridad, el modelo más tradicional, tiene que ver con la idea de que la cual ustedes trabajaron algunos grupos en el simposio, la idea de Bildung, ¿no? La idea de formación integral, la idea de intelectual, la idea del científico capaz de descubrir, ¿sí? Del autor. Por ejemplo, Spilimbergo, ¿no? Yo volví a pensar el caso nuestro de Alonso y Spilimbergo. Digo, bueno, ¿por qué yo diría que Spilimbergo tenía autoridad? O sea, ¿Spilimbergo tenía autoridad? Se los pregunto, para ustedes. Yo digo que sí, indudablemente era un sujeto reconocido. Sí, dice Paulina y Susana, sí, era un reconocido. ¿Por qué era reconocido Spilimbergo? A ver si se acuerdan del caso nuestro. Volvemos allá. Por su trayectoria artística también y por su compromiso, o sea, bueno, él militaba, pero también tenía todo un compromiso, una mirada hacia la sociedad, hacia el mundo, no una artista en su mundo, digamos, centrado solo en su Exacto, obra. exacto. Era el típico, a ver, el típico. Uno se hace típico en cuanto a los modelos de autoridad, ¿no? Me refiero. Era el artista intelectual, ¿no? Comprometido con su época, con su comunidad, con su tiempo. El paso por la formación, por la universidad, había generado ahí la Bildung, había generado la formación integral, ¿no? Esa idea de intelectual tan prototípica de la modernidad, ¿no? Los profes universitarios, digamos, tenía una idea hace 25 años atrás, eh,
muy parecida a esta, ¿no? Que estamos hablando, de un profe intelectual que pasaba el día en sus bibliotecas, al menos en las ramas de las ciencias sociales o en las exactas, el que podía descubrir. Digo, esta idea de autoridad tradicionalmente construida hoy en los ámbitos de la universidad, ¿cómo se resignifica? ¿Tiene vigencia? ¿No tiene vigencia? Les quiero leer en el chat porque están diciendo cosas muy buenas. ¿De quiénes no Carlos hablamos? Nadal. No hablamos de los idóneos, porque tenemos que tener en cuenta que en nuestra universidad tenemos muchos profesores que son idóneos, que no tienen titulaciones docentes, que no tienen una licenciatura, que no tienen titulación. Y nos ha pasado, más que nada en la FAT, que son 5 escuelas donde los técnicos dan clase, ¿sí? Entonces ahí están los idóneos. Y bueno, y estamos con eso, o sea, que cuando nosotros vayamos a concurso, la única escuela que no entra a concurso todavía es la RANS, es donde mayor cantidad de técnicos que están cumpliendo un rol docente. Y ahí que está pasando algo interesantísimo. Totalmente. En términos de lo que estamos analizando, ¿no? En el campo de las artes del fuego, si se me permite hablar en esos términos, yo puedo tener como hipótesis a partir de lo que estás narrando, Perla, de que, bueno, la autoría, la expertise en el hacer, ¿no? En la práctica, en el oficio, ¿no? Es lo que ha dado autoridad en el campo. Hoy, al pensar esa carrera, al pensarla como carrera, primero, hoy al pensarla como carrera universitaria y al justamente tratar de que empiece a tallar ahí la lógica racional legal de la universidad, que es la que predomina en nuestras organizaciones, pasa esto que estás narrando, Perla. O sea, bueno, ¿cómo estos odres nuevos en estos odres viejos? ¿Viste la parábola? ¿Cómo hacemos para que este formato universitario de reconocimiento de la autoridad se ajuste o se adapte, o cómo adaptamos cada cosa, ¿no? Es una cantidad de preguntas, la verdad, que si uno la analiza desde la pedagogía y en términos de Pierela, bueno, justamente yo tengo preguntas, no sé si tengo respuestas en relación a lo que estás diciendo, ¿no? Sí, es mucho interrogante. En total somos 5 profesores universitarios y nacionales, y hay un profesor universitario provincial. Y va a ser muy difícil, es muy difícil. Y el año que viene, mucho más, porque la mayoría de nuestras unidades curriculares, al paso, ayer estábamos analizando y creo que vamos a tener que ir a un concurso abierto, porque muchos no están en condiciones de presentarse en un concurso cerrado y están... O de cumplir los requisitos que este modelo de autoridad burocrática racional legal piensa. Sí, no se cumplen, que no es una, le falta por acá, le falta por allá, no va a ser, es muy difícil, y gente especializada, y necesitamos artistas, necesitamos esas personas especializadas, pero hemos llegado a la conclusión de que no es ser idóneo, porque cuando nosotros empezamos el profesorado universitario, es una de las carreras más nuevas de la universidad y de la FAT, se creó por una necesidad esa carrera,
y se puso idóneos, o gente que se creía que iba a estar capacitada, que ya eran plantas de la escuela. Pero cuando vos llegás al aula, había 2 docentes de vidrio que habían hecho solamente un curso de vitrofusión, y cuando llega Enzo, familia vitralista, él investiga vidrio y toda la historia, fue Enzo. Cuando llega en el 2000, la carrera se crea en el 2014, 2015 llega Enzo a la escuela, y él es que como alumno se pone la mochila al hombro de las 3 unidades curriculares de vidrio y empieza a transformar como alumno esas currículas, ¿no? Y dar clase él y enseñar él, porque los docentes no estaban en condiciones. Nuestros docentes de la RANS en este momento, y va a ser difícil porque el idóneo lo necesitamos por su conocimiento, su riqueza, el manejo del material, por su autoridad en el campo. Pero no llega a tener esa autoridad bien cimentada si no tiene los conocimientos pedagógicos. En nuestra carrera no se articulaba ni horizontal y mucho menos verticalmente. Y cuando nosotros, estos profes nuestros del profesorado universitario nos empiezan a dar las herramientas, empezamos a articular. Es un lado distinto. Los chicos decían, ¿para qué nos dan dibujos si yo quiero hacer esmaltado sobre metal? ¿Para qué me das historia si yo quiero hacer vidrio? ¿Para qué tengo lenguaje visual si quiero hacer joyería? Entonces, si bien estas preguntas que se hacían son válidas, pero también está lo otro. Estás dentro de una universidad y vas por un título de grado. Entonces, esto tiene que ir completo. Así es. Y estamos bien con esa valoración y cómo manejamos nuestra autoridad en este contexto de pandemia, donde ya tienen la regularidad por una resolución, pero no tenemos asistencia, los trabajos prácticos, el conocimiento no está del todo, algunos por cuestiones de falta de conectividad y por enfermedad, por lo que sea, no se ha podido brindar todo el conocimiento necesario para que realmente el docente certifique que ese estudiante adquirió los conocimientos necesarios. Y están apareciendo ahora, chicos, esta semana han aparecido un montón de estudiantes a decirnos, yo estoy regular, ¿cómo hago para dar la materia? Claro. Paulina, habías levantado la mano. Difícil. Y Ariana también. Sí, ¿Susana estaba antes? ¿O? Susana también, sí. Susana, no sé si querés vos intervenir primero. No, profe, porque la había levantado para el otro tema cuando estábamos con Spilimbergo. Ah, bueno. Después volvé, por favor. Sí, Pauli. Sí, en relación a esto de la autoridad pedagógica, pensaba, bueno, Spilimbergo tenía también el oficio, ¿verdad? Además de la formación. Pero pensaba cuando usted hablaba, profe, esto del intelectual, ¿no? El docente intelectual. Pensaba en estas generaciones anteriores que eran intelectuales. Bueno, justo mi papá era artista plástico, era amigo de Alonso y era comunista también, entonces él conocía a todos, era amigo del hijo de Spilimbergo, conocía a todas estas personas, yo las conocí también en mi infancia, solo que no eran los amigos de mi papá, digamos, ¿no? Era como que no tenía dimensión de quiénes eran, entre otros personajes. Pero digo que cómo cambia la vida, cómo cambian los tiempos y esta aceleración que vivimos y estas exigencias como docentes de acreditación
y de capacitación continua, pero digo, cómo ellos vivían y disfrutaban la vida, y esto de los bares que cuenta Alonso, donde también se reflexionaba, se discutía, y tenían tiempo para leer, para estudiar, para profundizar. Pienso que también tiene que ver con la precarización laboral, ¿no? El desprestigio de la tarea docente, pero es como que estamos perdiendo estos espacios de encuentro, de discusión que se daban en los bares, digamos, que podría ser en cualquier otro Vos espacio, sabés, pero no tenemos Paulina, ese tiempo. vos sabés, Paulina, que cuando yo releía esta semana los textos, ¿no? Para trabajarlos hoy con ustedes, encontraba algunas recurrencias, ¿no? Entre Mérier, entre Nicastro, entre Pierella, entre Antelo, que son referentes de peso en el campo, ¿no? Y ellos parten de hablar de estas cuestiones, ¿no? De la autoridad, de la relación docente-alumno, pensando los contextos de época. Y esto que traes, Paulina, de cómo vivían, y qué privilegio que has tenido, ¿no? Qué privilegio que has tenido de conocerlos en su humanidad, de conocerlos en sus charlas, en sus tertulias a esta gente. La verdad que te envidiamos sanamente por eso. Em, Hay condiciones de época que están descritas, que describe muy bien Mérier cuando él empieza hablando de la crisis de educación, que describe a Antelo cuando habla del debilitamiento del lazo, del declive de las instituciones, que necesariamente tenemos que tener en cuenta para hablar de estas cosas, ¿no? Nicastro, ella parte puntualmente de su exposición trayendo justamente dos cuestiones en relación a la época que tienen que ver esto, ¿no? Con el declive del lazo, ¿no? Con cómo las situaciones de mercado nos llevan a, en vez de relaciones de solidaridad, relaciones de competencia y en consecuencia de soledad, ¿no? Y cuando competimos, la competencia es más en términos, está bien, los equipos compiten también, pero el mercado a veces te deja solo, ¿no? En esa competencia. Por eso Graciela Frigerio habla de que la educación es el oficio, tiene que ver con el oficio del lazo. ¿Y qué se enlaza con la educación, con la transmisión? Primero Antelo va a decir que se enlazan los vivos con los muertos. No somos espiritistas, chicos, por favor. No se trata de eso, no es algo esotérico. Se enlaza herencia, ¿no? Se enlaza lo que pasó para que se transforme en legado para los que vienen. Antelo lo dice hermoso, dice, transmitimos para qué, para que lo que vivimos, creemos y pensamos no muera con nosotros, ¿no? Entonces ahí sí, el lazo tiene que ver con ser como un puente entre los vivos y los muertos, para que no muera con nosotros lo que vivimos, creemos y pensamos, ¿no? Spilimbergo legó a Alonso mucho, pero Alonso tomó ese legado, lo hizo propio, pero también hay un ejercicio de autonomía de Alonso luego. Alonso se distancia en algunas cosas y tiene que ver con la salud de ese vínculo, gente. O sea, en la salud del vínculo docente-alumno, lo patológico sería la reproducción calco, ¿no? Lo patológico es esperar en el otro que me reproduzca tal cual a mí, tal cual soy yo. Eso es patológico. Pero en un vínculo de transmisión saludable, yo brego por la autonomía, por el proyecto propio del otro, por el que en algún momento el otro tome el legado y lo haga mejor,
De eso se trata el lazo. Ariana, el salto al vacío. Hola. Sí. Buenas. Buenas, buenas. Se fue un poco el tema hacia otras cosas, pero era retomando un poco lo que Perla trajo ahí como lo que sucede en la Arrans, bueno, que es algo que es similar que está sucediendo en todas las escuelas de la FAD, como dijo ella. Yo vengo de la danza y quienes estamos en el área de la danza y nuestra especificidad es la danza, también sucede esto y en realidad, o sea, lo traigo porque pasa que en esta cursada, digamos, del profesorado universitario, cada vez que estoy leyendo alguna cosa de cada una de las cátedras que estamos haciendo, me genera así un ruido estruendoso, gigante, se me estruja el corazón y el cerebro en relación a la contradicción que se genera entre la propuesta con la cual comparto y coincido, las propuestas que se plantean desde este profesorado universitario, comparto totalmente, pero la contradicción que sucede a la realidad de la UPC y a la realidad docente en nosotros. Yo estoy haciendo esto porque no tengo el título que dice que soy profesora de danza universitaria, porque no existía la carrera. Y el tema, o sea, para mí esto de estar adentro de la institución, transmitiendo un saber específico, que es la danza, en este caso, no tiene que ver, a mi criterio, no tiene que ver con querer hacer un recorrido o un trayecto de la jerarquía porque sea universidad, sino que tiene que ver porque es educación pública y que existan las artes dentro de la educación pública permite que más personas puedan acceder a este tipo de formación. Si vos querés formarte en danza, querés dedicarte a eso, sin que exista un espacio público para hacerlo, tenés que pagar millonadas, tenés que ser de élite, digamos. Se convierte en esa práctica que se categoriza como elitista porque no cualquiera puede tener acceso a pagar un tipo de formación para tener ese estímulo de todos los días, la práctica regular, bueno, un montón de cosas que implica la práctica corporal y todas las lecturas que pueden ir enriqueciendo ese recorrido. Entonces, para mí hay una primera motivación que esto exista y esté acá, que en relación a la danza dentro de la universidad provincial o si fuera de la Universidad Nacional o de cualquier institución pública, que es que haya más saberes circulando en un proceso de sistematizaciones y de posibilidades de accesibilidad, y saberes que existen antes de la institución, y justamente personas, estas que nos llamamos, seríamos les idóneas, porque nos dedicamos a eso de manera independiente, somos, y considero que es así, quienes enriquecemos mucho la propuesta de estas disciplinas. Como Perla lo contaba con el ejemplo de Enzo, de alguien que se dedica y que hace eso, y que a veces la institución comienza a ser como un círculo cerrado del que se forma acá y después también enseña acá y también se forma acá y también enseña acá, y no tiene esto como lo que decían de los doctorados a los 28 años, y no saliste al mundo a ver, a ponerle carne a la cosa. Y sobre todo en estas disciplinas, no me voy a meter en otras, pero en las disciplinas artísticas, si vos no estás en lo tangible de lo artístico, te convertís en ni siquiera un intelectual, o sea, porque hay algo que no está sucediendo, hay una experiencia que no está sucediendo, entonces hay una transformación que no está sucediendo. Y estas particularidades que tenemos los diferentes docentes, hay muchas realidades. A mí me pasa que mi recorrido, mi formación de cuando me formé, cuando era chica, estudié educación física y después una carrera que se llama Tiempo Libre y Recreación,
Y yo creo que estudié educación física porque era lo más cercano a moverse, digamos, era lo más cercano a estar en el movimiento. Eh, y, y laburé mucho con lo pedagógico y por mi intención y lo que yo quería, se fue dando que esa titulación de educación física me habilitó a estar en instituciones, pero yo siempre estuve en instituciones laburando con lo artístico, con la danza o con el teatro. Y ahora acá, mismo cuando entré acá también, ¿no? Cuando todavía esto no era universidad provincial. Y ahora en este recorrido de legitimar, no sé, a quienes estamos, como que hay un lugar, como que a mí me llena de contradicciones. Hay un lugar que me parece que está bueno generar como instancias, bueno, está como yo doy cuenta de que sé lo que hago, de que sé que estoy frente a un grupo y que tengo conocimientos de la especificidad de la danza y de lo pedagógico también. Hay muchos debates que se están generando y muchas lecturas que son lo que yo estoy practicando permanentemente. Entonces a mí me saca, a veces realmente me genera una angustia muy grande como profesional, me diciendo, es como si volviera a cuando empecé a pensarme como docente. Eh, y si entré a este trayecto recién este año fue porque laburo de las artes y los fines de semana estoy haciendo funciones y los días de semana hago, estoy con las clases y estoy por publicar un libro que es sobre pedagogía de la danza y estoy haciendo esto como, digo, cosas que me contradicen todo el tiempo. Digo, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy? Y que no, y que no desvalorizo todo lo que se debate, pero yo digo, ¿en qué lugar estamos cada uno? Porque capaz que son como lugares diferentes, o cómo esto que vemos en sujetos, que vemos, ¿no? Como un montón de cosas bueno, la docente, viendo las diversidades de los estudiantes, de cómo las distintas realidades, los saberes previos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en el medio, en este vínculo directo con ese humano que viene a formarse. Y nuestro vínculo con la institución que no ve todo eso, pero nosotros sí y no es como una obligación, lo tenemos que ver. Yo considero que hay que verlo, pero la institución no lo ve en nosotros. Entonces, cada escrito que hago con las cosas es como no puedo escindirme de eso, de decir, ¿qué hacemos acá? ¿Cuál es cómo en esta diversidad que somos, tal vez para algunos docentes es súper tangencial, clave, importante, porque son materiales capaz que nunca los pensó por el recorrido, por lo que sea, pero hay otros docentes que sí. Y tal vez yo como perfeccionamiento no elegiría esto en este momento, elegiría otra cosa, por el bagaje que cada uno tiene. Pero esa otra cosa no existe en la institución y no existe esa otra cosa como lugar que me diga sí, valés para estar en el espacio universitario. Como que hay algo que esto que vos dices de la jerarquía o de la autoridad burocrática que va a contramano Sí, en la educación pública, digamos, de lo que significa la educación pública, de por qué estamos acá o para qué. Entonces, ¿cómo eso se sí. equipara? No sé, es como el dilema, no es que digo, pero ya que estamos Es hablando de esto, lo traigo, dilemático. no sé si lo vamos a Yo resolver lo acá, compañero. vivo, yo recién cuando los traté de expresar, para mí también me genera algo del orden de lo dilemático. ¿No? O sea, comparto la sensación, incluso Ariana, con vos, porque yo lo vivo como, además de racionalizarlo y tratar de ponerle en palabras y traer autores que nos ayuden a mirar lo que pasa, también como sujeto lo vivo dilemáticamente al tema. Tu intervención a mí, como dos cosas me disparan. Primero, asumir la complejidad del fenómeno educativo en la máxima expresión, ¿no? O sea, el aula heterogénea, diversa, con sujetos que tienen recorridos sumamente diferentes, formaciones, digamos, posiciones diferentes,
en instituciones, en una institución, que es la UPC, pero en instituciones como contexto de referencia más inmediato, que son los institutos fundantes, también atravesado por sus contradicciones, por sus luchas, por sus posicionamientos en relación a formar parte de una universidad provincial, algunos, digamos, muy a favor y otros, bueno, con muchas cuestiones. Es un contexto seguramente signado por la complejidad a la máxima expresión, me atrevo a decir, ¿no? Y después otra cosa que ahí me trae tu relato tiene que ver con la legitimidad, ¿no? Con la autoridad está legitimada. O sea, ¿qué legitima, en este caso, nuestra autoridad docente en el marco de esta institución? ¿No? Y ahí creo que uno podría hacer algunas listas, ¿no? De decir, bueno, en este momento en la UPC, en el marco de un proceso de normalización, la titulación docente legitima, ¿no? Un lugar o una posibilidad de desplegar prácticas docentes. Legitima también esta otra pata que hemos estado tratando de describir, que son los recorridos y las experiencias en los campos profesionales, en los campos artísticos, incluso nuestros reconocimientos ahí, ¿no? O sea, somos artistas, la gente que es artista, bueno, hay un público que te legitima, hay un campo profesional que te legitima, ¿no? El problema y al ser legitimados, te autoriza, ¿no? La autoridad te autoriza, parece un juego de palabras, pero ¿te autoriza a qué? Bueno, esto es para seguir, diría Marian cuando empezó con su intervención, es un temazo, lo es, realmente. Cuando vos dijiste eso, Marian, yo dije, la verdad, que uno podría desglosar este tema y trabajar por lo menos en un seminario, digamos, con total tranquilidad, 40 horas, 45 horas trabajando específicamente sobre estas cuestiones, porque además es un campo de investigación que en la ciencia y la educación, bueno, tiene su recorrido. Beatriz Greco, por ejemplo, Pierela, en el contexto de la universidad en Córdoba, yo también algo les mencioné, digamos, formo parte de un equipo que ha trabajado mucho tiempo sobre este tema. Bueno, temazo. Sí, yo ahí Temazo te seguramente. digo, Ana, que yo había, y sobre todo coincidiendo con Ari y como dice la compañera que lo viene diciendo y lo venimos diciendo en distintos espacios y repensando, yo ahí había puesto en el chat que no es una discusión que debería ser, porque también hay algo de lo particular y entonces de alguna manera es recortado para las escuelas de arte o para lo que sucede respecto de las universidades provinciales. Esta es una discusión que debe darse la academia, la idea de la educación universitaria y de cómo la universidad estructura autoridad pedagógica, porque no terminó de resignificar, hay un debate que no está abierto, que a lo mejor los dictámenes de estos tribunales son significativos, pero no para que sean una particularidad, no para que sea una particularidad de la RANS o del Tribunal de Analía o de la postura de Ari que lo escribe, que lo expresa, que lo dice y de los tantos compañeros y compañeras que lo han expresado. Yo creo que hay que abrirlo como una discusión. ¿Qué tipo de educación es la educación universitaria? Porque desde ahí tiene que pensarse la autoridad pedagógica, hay que mirarse hacia adentro, que las titularidades de doctorados reemplazaron a las antiguas maestrías y que por tanto se sabe que un doctorado se tiene a los 28 años, no es algo que veo yo, Analía y 4 más. Lo vemos todos, lo pasamos todos, y aún así está basado en cierta valorización también de la actividad, que creo que lo dijo Ari, o la Pauli, ya no me acuerdo quién lo dijo, también en relación a que vamos, rendimos concursos como unas ovejitas y nos juntamos medallitas y hacemos estas cosas para tener una titulación más, una titulación
una titulación menos y se sigue sin discutir qué genera autoridad pedagógica, qué funcionalidad, esto, ¿no? ¿Qué universidad, para qué Estado, para qué sociedad? Esto que la área le llama educación pública, bueno, si efectivamente hay que acercar la universidad a la sociedad, hay que replantear qué es lo que otorga autoridad. Y lo que otorga hoy autoridad, desde mi punto de vista, es la expertise, el oficio, la cantidad de horas en aula, el compromiso social de los docentes, que creo que lo dijo Teseo, me pareció leerlo. Entonces, este debate no es un debate menor y no tiene que quedar en el contexto de la particularidad, la singularidad, el recorte, lo de allá, lo de la universidad provincial, lo de la transferencia. Tiene que encontrar un canal de discusión y de diálogo sobre por qué de esta manera y hasta cuándo de esta manera. Oh, ya sé, una día, dice ahí como adeptos, punto firma, chicos. No. Marian, presidente. Es que tenés razón, Y digamos, la verdad es que a mí, ¿qué me ha pasado? Yo he conocido a profes titulares de cátedra que han dicho, yo con esta no juego. Digamos, yo no bailo a este ritmo a riesgo de quedar afuera del sistema. Porque, por supuesto que esto no es una lucha individual, porque si no es como Don Quijote contra los molinos de viento, o sea, es una cosa que alguien tiene que hacer la punta de flecha seguramente, pero hay algo que se llama también lógicas del mercado, ¿no? Y que tiene que ver y que atraviesa también con los espacios de la ciencia. Con modelos de cómo entendemos al que tiene que estar ahí jerarquizado como persona autorizada en los campos. Yo creo que el neoliberalismo también se ha metido, por supuesto, en estas lógicas, mal que nos pese, o sea, y somos parte en un punto, y se los digo con pesar, ¿no? Porque, digamos, tiene sus costos personales, esto que ustedes bien describen, el luchar por la medallita, el luchar por el papelito, en cuántas muestras me invitan a exponer, no sé, en cuántos papers participé en la revista indexada este año, porque en función de eso CONICET me asigna o no me asigna. O sea, es una lógica neoliberalista que atraviesa la ciencia, la producción artística. ¿Cómo interrumpir eso? Miren, esta semana justamente estaba pensando en una tríada conceptual que Graciela Frigerio presenta en relación a las gestas, ¿no? ¿Cómo gestamos algo en educación? ¿Cómo inauguramos nuevos sentidos? Porque de esto se trata, de inaugurar nuevos sentidos. Cuando recién Ariana decía, bueno, ¿qué sentido tiene la lógica de que la danza esté en un espacio de universidad? El sentido que llegue a más personas y que no sea una práctica elitista, bueno, realmente, Ariana, me parece que es el sentido que motoriza a ustedes, quizás a muchos de ustedes, a ser parte de estas propuestas públicas, ¿no? Y que no sea una práctica accesible solo para pocos, ¿no? Graciela Frigerio habla de 3 movimientos en las gestas pedagógicas. Hay veces que resistir ya es toda una hazaña en contextos de crisis, resistir y no doblegarse. Interrumpir sería como lo deseable, interrumpir esta lógica sería, bueno, una empresa que inauguraría la gesta de nuevos sentidos. Interrumpir, las 3 patas de esto, de la gesta, es resistir, interrumpir, inaugurar. Este profe que yo les cuento que dijo con esta no bailo, resistió hasta su jubilación en el cargo de titular. Lo resistió, porque la verdad que
no pudo interrumpir la lógica. O sea, resistió porque, bueno, hasta su jubilación fue titular de la cátedra. El riesgo era de que dejara de serlo cuando se abriera el concurso, como le pasa a muchos idóneos, de estos que Perla nos traía a la clase de la RANS, que al no tener título hoy están resistiendo en su cargo. Gente con mucha expertise, gente con mucho reconocimiento en el campo de las artes del fuego. Bueno, interrumpimos y luego la gesta, que es una hazaña, ¿no? Inaugurar nuevos sentidos. Estos tres movimientos, quizás ustedes se sientan más o menos identificados o a sus instituciones ocupando uno de estos momentos. Estamos resistiendo, estamos interrumpiendo o queriendo o luchando por interrumpir, bueno, o estamos en la bendición de poder inaugurar. Eso sería lo ideal. Pau, estás diciendo, qué suerte, me faltan 12 años por jubilar. Bueno, que podamos ser de los que interrumpen e inauguran. Ese es mi augurio para ustedes, que podamos ser de... Sí, Pauli, lo debo tener digital. Es un artículo re cortito, pero que a mí me situó en momentos de crisis, de estar en instituciones en crisis, digamos, en dónde estaba parada. Ya resistir en contextos de crisis muy, muy severa es todo un trabajo, ¿no? O sea, piensen en instituciones, piensen en prácticas docentes, en contextos vulnerables. Cuando la crisis invade las instituciones, bueno, estallan, porque la crisis está adentro. Resistir es que ponerle como un tope a la cuestión. Bueno, sí, lo comparto ya veo ahí en los archivos nuestros. Bueno, gente, hemos hecho un recorrido por algunas ideas de Pierella, por algunas ideas de Nicastro, pero quiero leerles un segmentito, aguárdenme que busque el texto, el texto de Philippe Mérieux, que tenemos como bibliografía obligatoria, que se llama El significado de educar en un mundo sin referencias. Él termina su exposición, su conversación, diciendo: desconfío de aquellos que pretenden que estamos en decadencia. Prefiero a aquellos y a aquellas que nos dicen que podemos construir un porvenir juntos y que nada está jugado definitivamente y que ese porvenir puede ser mejor que el presente y el pasado. En Occidente hoy está muy bien visto estar desesperado, dice él. Hay como una estética de la desesperación, de la falta de esperanza, y los que no están desesperados pasan por idiotas. Pero yo prefiero pasar por idiota porque pienso que en la desesperanza no hay porvenir. Muchas gracias por haber venido. Y así termina, ¿no? Y yo sinceramente, algo en común que tienen nuestros textos de hoy es esta idea de la habilitación del porvenir. En un tiempo donde la desesperación, diría Mérieux, es el signo de época. Y él dice, prefiero pasar por idiota, fuerte que él diga esto, pero, o sea, que estar desesperanzado, porque habilitar el porvenir implica tener una esperanza de que algo puede ser interrumpido e inaugurado, ¿no? Entonces, Mérieux piensa la crisis no como una instancia de desesperación, sino como una instancia de posibilidad. Y en realidad
los pedagogos, los que hacemos aula, los que bregamos por la transmisión de un legado, si no abrimos el tiempo y habilitamos ese porvenir, ese lazo entre generaciones hacia adelante, la verdad que nos quedamos sin qué transmitir, sin direccionalidad. Ahí estaban leyendo Freire, a ver. La educación no es algo para gente demasiado apurada. Justamente, la educación implica la posibilidad de la lentitud, ¿sí? La escuela, las instituciones educativas separan un tiempo, diría Mayelaine y Simon. ¿Qué es una institución educativa? Es, digamos, una separación temporal y espacial, ¿sí? Que democratiza tiempo libre, ¿m? Para que se transmita un legado, ¿no? Yo por ahí pienso lo que implica la educación obligatoria para chicos entre 4 y 17 años, es separar esa etapa de la vida de la gente, darles tiempo libre, tiempo no productivo en términos de mercado, tiempo de no trabajo, digamos, en términos de mercado, para transmitirles un legado. Entonces, en esa separación, un tiempo otro, ¿sí? Un tiempo, Mayelene y Simon, que no son autores que hemos puesto nosotros en la bibliografía obligatoria, pero son interesantísimos de leer y de entender, digamos, lo que implica la escolaridad obligatoria. Implica justamente decir, bueno, este tiempo está separado, en este espacio que es la universidad, la aceleración encuentra una pausa, una interrupción, y empezamos a ver con detenimiento algunas cosas, ¿sí? El oficio de la lentitud, ¿no? Bueno, Mayelene y Simon, otra lectura que quizás uno puede compartir ahí en algún archivo, porque ellos son dos belgas que hacen una defensa de la educación pública en estos términos, ¿no? O sea, si no hubiese sido creada la escuela, la población no hubiera tenido tiempo libre para recibir este legado. Bueno, gente, la invitación a habilitar por venir, ¿no? Habilitar acontecimientos y experiencias en nuestras clases. Aunque eso sea un fenómeno lento, pero separar tiempo para habilitar por venir, a contrapelo de lo que socialmente está instalado hoy, ¿no? Eso es parte de lo que María dice de la crisis de la educación. Parece que en lo educativo pasa algo del orden del heroico, ¿no? Aún se sigue masticando proyecto. Y en esto también, teniendo en cuenta las condiciones de época, bueno, en pedagogía y en educación en un punto estamos resistiendo para querer interrumpir e inaugurar. Vamos al chat. Paola, pero es que cuando se pierde el disfrute de conocer, se pierde la pasión y el saborear lo que se hace. Tal cual. Hablan de un tiempo para ser niñas también. Sí, la infancia, digamos, la infancia es una construcción, ¿no? Pero es un tiempo separado, digamos, para el juego, el disfrute. Bueno, los derechos de los niños ahí también nos hablan de eso justamente. Bueno, gente, vamos a dar posibilidad también habíamos pautado hoy un tiempo para horarios de consulta en subgrupos. La verdad que disfruto conversar con ustedes. Siento este encuentro como una conversación, sinceramente, donde hay tanta riqueza en sus prácticas, en sus miradas, en sus posiciones.
Bueno, sí, las lesiones en el resistir, Pau. Nos cuidemos entre nosotros para ser lo menos lesionado posible en esa lucha. La pedagogía, dice María, que es un deporte, es como un deporte de combate, ¿no? Siempre estamos como en ese resistir, implica, bueno, choques muchas veces. Choques contra un tiempo social, choques contra ideales y proyectos que se encuentran. Bueno, la pedagogía se trata de eso, justamente. Bueno, si les parece, nos podemos despedir, digamos, para aquellos grupos que no consideren que no tienen alguna consulta, y nos quedamos este tiempo con los equipos que sí, ¿sí? Y vamos escuchando las preguntas y vamos construyendo. ¿Mm? Perlita, decilo, decilo. Es hermoso y Freire es uno de mis preferidos. Y él nos dice que la educación necesita tanto de formación técnica, científica y profesional como de sueños y utopías. Creo que eso nos da algo de respuesta a todo lo que hoy estamos viviendo. Van todo de la mano, chicos. Todo esto, lo que decía Ariana, lo que decía Marian, lo que decía Teseo, todo va de la mano. Si estamos en una universidad donde nosotros tenemos responsabilidad de educar y formar profesionales, artistas, científicos, investigadores, docentes, todas estas herramientas que tenemos, la idoneidad, la formación, la actualización, la capacitación permanente, forma parte del compromiso docente y es sumamente necesario. O sea, esto creo que nos da una gran respuesta para todos esos interrogantes que estamos teniendo. Así es, así es. Más en las artes. Así es. Nos da algunas pistas, algunos mojones de certeza, justamente. Bueno, entonces habilitamos este segundo segmento de la clase, ¿les parece? Y quienes consideran que no les hace falta o un horario de consulta, pueden, por supuesto, retirarse con total tranquilidad de la sesión Meet y nos quedamos con aquellos equipos que sí. ¿Mm? Bueno, detenemos la grabación acá entonces. Despedimos a los compañeros, compañeras y adiós, adiós chicas.